¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues continúa calientito, por supuesto, todo este tema de María Amparo Casar, si cometió o no cometió un error el gobierno en publicar la información, si cruzó una línea, si los documentos que ahí aparecen a final de cuentas son públicos. ¿Por qué? Porque se vincula dinero público y se vincula directamente un caso con una empresa del Estado que es pública. En fin, son los puntos de vista que se han estado ya dando a conocer hasta este momento, desde aquellos que insisten en considerar como algo deleznable que se da a conocer información personal que aparece en estos documentos y en donde tal vez lo más correcto hubiera sido testearla hasta cierto punto, hasta otros que dicen, perdón, es transparencia, ya la denuncia está presentada, la denuncia ya es pública, por eso hay una demanda por parte de María Amparo Casar y por lo tanto ya es información que debe de conocer toda la ciudadanía, precisamente porque tiene que ver con el financiamiento procedente de una empresa pública, de una empresa que depende del pago de impuestos, del erario que otorga el gobierno federal a través precisamente de este tipo de ingresos. Ahí tiene usted parte de lo que se ha estado diciendo hasta el momento. Para comentarle, por supuesto, sobre este tema. Nada más para que usted lo tenga en cuenta, no es el tema central de nuestra discusión, pero me llamó la atención porque en Twitter me han hecho algunos pronunciamientos. Sí, José Ramón Cosío, Santiago Torreblanca, Denise Dresser, Catalina Pérez Correa, Julieta del Río Venegas, aseguran que se está cruzando una línea. En el caso de Venegas, no me llama más bien dicho, me llamaría más la atención porque ella es precisamente la titular, ¿no? Del Instituto Nacional del INAI, en pocas palabras, no comisionada del INAI, perdóneme, no es la titular, la comisionada del INAI, quien detalló en su cuenta de DX que los incumplimientos a la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados no pueden divulgar información o romper la confidencialidad. Es lo que ella dice, se está incumpliendo el deber de confidencialidad, pero también ya hay respuesta. Por ejemplo, a la periodista Nancy Flores, que le dice abiertamente, bueno, recuerden que María Amparo Casar fue determinante en la defensa del INAI, precisamente por los vínculos que de una u otra manera tiene el INAI con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es parte de lo que se ha estado mencionando, de lo que se ha estado diciendo en este momento en redes sociales relacionado al uso precisamente de estos documentos, la publicación de estos documentos. Ya veremos cómo se va procediendo al respecto, pero a final de cuentas a mí, les soy honesto, como ciudadano me interesa saber si se truqueó o no se truqueó esa acta de defunción. ¿Por qué razón? Porque de ahí emana el hecho de que durante muchos años se le estuvo pagando a alguien con dinero del erario, ¿no? Y que hubiera sido incorrecto y hubiera sido un fraude que se hubiera truqueado esa acta de defunción para un beneficio netamente personal a costa del dinero de todos, y que fueron más de 30 millones de pesos, sobre todo cuando las viudas de Pemex no ganan ni de chiste una cantidad similar y que muchas de las viudas, incluso de los trabajadores, viven situaciones verdaderamente complicadas. Esto también incluso el tiempo, ¿no? Que algunos dicen que tenía que ser por 2 años para que pudiera cobrarlo, otros dicen que tenía que ser menos tiempo. Lo cierto es que fueron 4 meses, según otras versiones. En fin, a mí lo que me interesa, les soy honesto, es eso, es que me digan si se truqueó o no se truqueó, si hubo fraude o no hubo fraude en ese tema, porque hay dinero público de por medio. Y por lo tanto, hay un influyentismo político que si se comprueba, tiene que ser castigado. Así de sencillo. Y si no, ya habrá reacciones también, por supuesto, si es que del otro lado no se argumenta con la suficiente solidez para poder comprobar las acusaciones. Oiga, otro de los temas que queremos compartir con usted esta noche, por supuesto, es el que tiene que ver con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pues nada más y nada menos que ya el PAN le dijo bye bye, bye bye, Francisco Javier, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo declaró prófugo, habló de las dos indagatorias que hay en su contra, pues Marco Cortés por fin se bajó del caballo y dijo, señores, ya no vamos a insistir en el nombre de Javier Cabeza de Vaca, pero sí en el grupo político. ¿Por qué no? Porque a final de cuentas coloca a César Augusto Verástegui Hostos, el famoso truco, el truco Verástegui,
un personaje que forma parte del grupo de el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que incluso compitió contra Américo Villarreal, precisamente por la gubernatura del estado de Tamaulipas, perdió con el candidato de Morena y que pasó por momentos inolvidables, cuestionables, cuando en el Senado pues intentó hablar precisamente de crimen organizado, se le hizo engrudo la maicena y nadie entendió realmente qué era lo que quería decir y cómo era lo que quería decir y para qué lo quería decir, ¿no? Ahora, hay una realidad, tristemente, en Tamaulipas no encuentras un político que llegue a alturas de ese tipo sin vínculos con el crimen organizado, sin depender o formar parte de estas organizaciones empresariales, políticas, militares, quienes controlan todos los delitos en esa zona, el despojo de recursos naturales y que utilizan a los cárteles como sus brazos ejecutores. Otro de los puntos es que César Augusto es un cacique de la zona cañera, es cercano al candidato asesinado del Mante, a Noé Ramos. Y ahorita que le hablo de los grupos, no se pierda la entrevista que tenemos con Marta Olivia López para el día del fin de semana, en donde abordamos el grupo de Francisco Javier Cabeza de Vaca, las insistencias del PAN, de Xochitl. ¿Por qué? Bueno, porque están los calderonistas y los calderonistas hoy por hoy son el principal soporte de la señora Xochitl Gálvez al interior del partido Acción Nacional, junto con algunos de los foxistas. Entonces, tiene mucha lógica que estuvieran defendiendo hasta el final a cabeza vaca. Ahora, se quieren pasar de vivos, porque a final de cuentas, el poner al truco ahí, pues es nada más lo que iba a hacer si hubiera ganado el gobierno de Tamaulipas. Es decir, un títere, un parapeto, un cuate que está ahí, pero que realmente el que decide todo es García Cabeza de Vaca, es decir, un Juanito cualquiera, aunque obviamente sin la posibilidad de retirarse y que entre el otro en su lugar, ¿no? Pero a final de cuentas es una tapadera, es un prestanombres, por decirlo de alguna manera, y esto nos confirma cómo el PAN no cede en cuestión de los espacios para estos grupos criminales, quienes tanto daño le han hecho al país, y confirma que es un narcopartido en muchos sentidos, un narcopartido integrado por grupos con vínculos, con relaciones a estas actividades y que no tienen ningún tipo de empacho en defenderlas, así de sencillo, y en defender a quienes pueden definir ellos cínicamente como perseguidos políticos cuando son gente que tiene que enfrentar la ley por cometer actos verdaderamente delictivos y criminales. Así de simple. Entonces, a mí sí me sorprende que el PAN, no me sorprende después de platicar con Marta Olivia porque entiendes por qué lo hace, ¿no? A final de cuentas, uno de los grupos que está detrás de Cabeza de Vaca, pues está en la candidatura presidencial de Xochitl y juega parte esencial en lo que podría ser incluso el futuro en la estructura del partido Acción Nacional. Se rascan la espalda, en pocas palabras, entre ellos y se cubren sus cuotas de poder. Y el otro tema que quería plantearles y platicar con ustedes es información que da a conocer sin embargo, y que es algo importante el reportero Obed Rosas, y que viene a confirmar lo que les habíamos dicho en otras oportunidades, la relación entre el Partido Acción Nacional y Massive Caller. ¿Por qué? Porque según esta nota de Obed Rosas, la empresa Massive Caller, que da como ganadora de la contienda presidencial a Xochitl Gálvez y que no es reconocida como una encuestadora, recibió pues millones de pesos de Acción Nacional durante los últimos años, según pudo confirmar, sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la sección Transparencia de la página web de ese partido político. Pero aunque aparece allí la referencia a los contratos que cree, fueron censurados, no están disponibles al público. ¿Qué le parece? La revista Contralínea informó en su momento sobre la extinción de la existencia de estos contratos por montos que van de 2.520.000 a 4.524.000. Sin embargo, pudo confirmar que en efecto existe relación contractual entre Massive Caller y el PAN, partido de Gálvez. Incluso este medio ubicó en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página del PAN 16 contratos. 16 contratos por 43.240.000 pesos. Algunos de los contratos coinciden con el monto, pero en la PNT tienen asignados un diferente folio de identificación. Además, no es posible conocer si tiene alguna relación entre ellos debido a que Acción Nacional colocó ligas que censuró, es decir, que no pueden ser consultadas públicamente. El caso de Acción Nacional solamente nos confirma, ¿no? Nos confirma que no es apoyador de la transparencia como ellos se presumen
son defensores del INAI porque el INAI, a final de cuentas, representa muchas veces la protección de sus propios compromisos, de sus propios intereses, pero a ellos realmente no les interesa transparentar lo que sí importa, lo que sí es trascendental, lo que sí viene a simbrar en un momento dado al sistema o a sus cimientos partidistas. Ellos testean cualquier cosa, ellos tapan cualquier cosa, ellos censuran cualquier cosa. Lo acabamos de ver con Santiago Taboada, quien a través de una medida impidió que ciertos personajes lo vincularan con el cártel inmobiliario, pensando que eso podría acarrearle un resultado positivo, pero lo que hizo fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué escondes? ¿Qué escondes que no quieres que se sepa? ¿Qué escondes que no quieres que la gente se entere? Lo mismo pasa en este caso. El PAN ha argumentado durante todo este proceso electoral que las encuestas están maiciadas, que las encuestas están corrompidas y sin embargo es la única encuesta que está corrompida, la única encuesta que está maiciada, la única encuesta que está vinculada a un partido político como tal con contrato es Massive Caller. Es decir, critica lo que hace el Partido Acción Nacional y su candidata para justificar precisamente una probable derrota, poniéndonos sobre la mesa lo que hemos dicho. Esta empresa ni siquiera es encuestadora, no tiene un prestigio, no tiene una metodología confiable y hoy por la mañana se los decíamos, hasta el propio Max Cortázar reconoce que van abajo en la contienda. Claro, él lo empaniza, digámoslo así, ¿no? Diciendo que están 9 puntos abajo, 6 puntos abajo, pero entonces lo que dijo Masip Kohler es una locura, ¿no? Dice, nuestros datos vamos de 9 a 6, es decir, ya se curó en salud, ya dijo, nosotros vamos así, no, no explicó los datos, no mostró los datos, no señaló cuál es la metodología de sus datos. Ellos insisten en que si hay un número de porcentaje de gente que sale a votar, seguramente van a ganar. Y hay algunos que ya se las compraron, ¿eh? Déjenme decirles, hay algunas empresas, algunos medios, algunos comunicadores que están convencidos de que se hacen campañas de que salgas a votar, va a ganar el Partido Acción Nacional, va a ganar el Fuerza y Corazón por México, y no se dan cuenta que no funciona así, que no funciona ni estadística ni operativamente de esa forma. Que si, por ejemplo, dicen, oye, va a salir 1 millón de personas a votar de último momento por Xochitl, pues de entrada no le alcanza, pero supongamos que sale el 63% y de repente dicen, tiene que salir el 70%, bueno, ese 7% en el que espera Xochitl lograr el caudal necesario de votos para superar a Claudia. ¿Quién le ha dicho que ese porcentaje se va a ir mayoritariamente con ella? ¿Por qué? ¿Qué razones les ha dado? ¿Sí me entiendes? O sea, tendría que haber un crecimiento completamente uniforme que no lo hay, no puede haberlo. No es lógico, así de sencillo. Y sobre todo, no hay un porqué, no hay un ofrecimiento, una razón del por qué tendría que ser de esa forma. Entonces, pues ese es el otro temita, por supuesto, que le ponemos sobre la mesa relacionado a estos, pues, a estos tres aspectos que siempre, por supuesto, estarán generando todo tipo de controversia, todo tipo. Y para acabar, yo sí quiero rápidamente tocar el tema de la línea 12. Lo hemos dicho en otras ocasiones, son diferentes puntos de vista, por supuesto. Claro que es un tema que se extiende a 3 administraciones, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum, cada una de ellas con sus responsabilidades tal cuales. Nadie puede eximirse de las mismas y que también hay una responsabilidad de la iniciativa privada, también hay una responsabilidad de Carlos Slim, principalmente, de esas empresas que participaron y que se hicieron como que la Virgen les hablaba, de esas empresas que cuando la pararon y la volvieron a entregar, hicieron como que la Virgen les hablaba, de esas empresas que cuando se viene para abajo, hicieron que la Virgen les hablaba. Y ahí el punto es, ¿qué responsabilidad tienen esas empresas? Pero esa es una realidad y que tienen que afrontarse y que ya se han tomado medidas supuestamente para combatir la impunidad y sobre todo para resarcir a las víctimas. Pero eh, mi punto es el uso que se le hace a esta tragedia, igual que el de las madres buscadoras. Los familiares de la línea 12 dicen, por favor, no nos metan en sus temas políticos, no utilicen la línea 12 como tema político. Pues ahí va Taboada, ahí va Xochitl a hacerlo, ¿por qué no? Y luego lo que dicen los panistas, perdón, señores víctimas de la línea 12, aunque ustedes ya no quieran que se les toque, nosotros lo vamos a hacer porque es público el asunto. Ah, caray. Entonces aquí sí se vale lo que es público y en el tema de María Amparo Casar, no. ¿De qué estamos hablando? Lo público, cuándo se justifica y cuándo no se justifica.
Yo, como siempre, le agradezco del favor de su atención. Échele, por supuesto, pulgar arriba. Y sobre este tema, le decía rápido, permítame, este, lucrar con la política, lucrar con la tragedia. A mí sí me parece indignante eso. Sí me parece indignante que me diga un partido político que aunque tú no quieras que se te toque, te voy a tocar. Y te voy a tocar, dicen sus analistas, dicen sus corifeos. ¿Por qué razón? Porque ya es un asunto en donde se tiene que debatir la política pública, donde se tiene que debatir las responsabilidades públicas. Pero si la responsabilidad ya la asumió la autoridad en su momento, aquí lo único que hay es el lucro. Y esa es la gran diferencia cuando hablamos de lucro político, cuando jamás has abanderado causas, cuando jamás has asumido responsabilidades, cuando jamás has estado del lado de las víctimas y cuando hay elecciones, entonces te acuerdas que las víctimas votan y por lo tanto decides estar al lado de ellos. Y eso, perdóneme, ya que estamos poniendo calificativos de que si hay gente miserable, que si hay gente ledesnable, que si hay gente de todo, eso ¿eso cómo define a un candidato a la jefatura de gobierno y una candidata a la presidencia de la República? ¿Cómo los deja? Pues simplemente como verdaderos sopilotes, por decirlo menos. Como siempre un gusto, como siempre un placer, ya lo sabe, pulgar arriba, comparte el video, denle suscripción, déjenos su campanita, si hay chance, super chat, super gracias, y ya lo sabe, batería de contenido del fin de semana, narrativas con el uso político de la tragedia, estará con nosotros Marta Olivia López analizando los intereses políticos desde Tamaulipas, el maestro José Reveles con su nuevo libro donde aborda el tema de la necropolítica, César Pineda, entrándole al tema de los estudiantes de la UNAM, este plantón por el tema de las universidades de Estados Unidos y de lo que pasa en Medio Oriente. Y también estará con nosotros José Luis Montenegro con la radiografía de los Chapitos. Yo por lo pronto les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.